Amén. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de los días domingo. Vamos a hablar hoy día acerca de obreros del Señor. Obreros del Señor. Voy a pedirle que usted, no me acompañe porque solamente los que tengan la traducción al lenguaje actual me van a poder acompañar en esta lectura, que es una versión bíblica un poquito más moderna. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Traducción al lenguaje actual, va a estar proyectada la cita. Y dice así: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, el hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo había enviado, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y Él le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa y se quitó su manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con una toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, éste le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Y Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y Pedro le dijo: nunca dejaré que me laves los pies. Y Jesús contestó: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Y Simón Pedro dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio, Pedro, y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién le iba a traicionar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Y les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganla y así Dios los bendecirá. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? En una traducción a un lenguaje más actualizado. Es una gran enseñanza de parte de Jesús hacia sus discípulos. También estaban ahí los apóstoles, ¿verdad? Discípulos del Señor. Y también esta enseñanza es para nosotros también, ¿verdad? No piense usted que era solamente para aquellos hombres. En algunas oportunidades las personas al leer estos pasajes lo interpretaron de manera literal, ¿verdad? Y pensaron que esto era una doctrina, el lavamiento de pies, ¿verdad? Y pensaron que cuando Jesús lavó los pies y dijo que debían hacer esto también ellos, unos a otros, algunos lo interpretaron de tal forma que pensaron que debía ser una doctrina dentro de la iglesia, el lavar los pies, ¿verdad? Y por eso a veces veremos en algunas iglesias que se hace esto de lavar los pies. Y claro, puede tener un sentido siempre y cuando se entienda lo que realmente Jesús estaba tratando de enseñar, ¿verdad? Que no era un acto ceremonial, ¿verdad? Sino que tenía que ver directamente con el corazón, ¿verdad? Tiene que usted entender también que cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Esto dice acá el texto, que Jesús estaba en la mesa y de pronto se paró y se puso la toalla, pescó un tiestito con agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos. No les avisó, ¿verdad? Cuando usted a lo mejor participó en alguno de estos eventos de lavatorio de pies, usted se preparó, ¿verdad? Bueno, yo le quiero decir que los discípulos no sabían, ¿verdad?
Y el contexto es que los zapatos eran distintos a los nuestros, ¿verdad? No había veredas, por lo tanto la tierra, el calor, el sudor, el agua, el mal olor, los hongos maltratados, ¿verdad? Todo eso estaba completamente expuesto en ese momento, ¿verdad? Porque a veces vemos las escenas de la Biblia como algo así como lleno de gloria, ¿verdad? Y claro, un acto muy hermoso. Pero usted debe saber que el Señor, Dios, ¿verdad? El creador de todo, nuestro Dios y Padre, el Rey de Reyes, estaba sin ningún problema, ¿verdad? Sin ninguna, nadie le había obligado, no era parte era una tradición de todas formas de que el dueño de casa, ¿verdad? Cuando llegaban sus visitas, le pedía a sus esclavos, a sus sirvientes, que lavasen los pies de sus invitados, ¿verdad? Lo hacía ¿quién? El esclavo, el dueño de casa, ¿verdad? Era una forma de recibir. Es cuando usted le dice, oye, te sirvo un vasito de agua cuando llega alguien a su casa acalorado. Pero acá vemos que Jesús no mandó a sus discípulos a hacerlo unos a otros, sino que Él da el ejemplo. Y no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces, esto es una tremenda enseñanza, entonces, una gran enseñanza que el Señor estaba dejando a sus discípulos previo a su muerte, que fue la máxima entrega que tiene Jesús hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, es una enseñanza tremendo. Vemos acá a Jesús, el Dios del universo, el dueño de todo lo que nosotros podamos imaginar, sirviendo a sus discípulos, como la canción que les decía la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién es el rey que tuvo sirvientes y lavó también sus pies? Es Jesús. Jesús. Nadie más podía hacerlo más que Jesús con un corazón correcto. Algo que jamás ninguno de los más poderosos de la tierra haría, ¿verdad? Por sus siervos. Esta sería una humillación. Sin embargo, las cosas en el reino de Dios son completamente opuestas a nuestro entender humano, a nuestro entender social, ¿verdad? El reino de Dios no es como nosotros pensamos. Cuando Jesús camina por las aguas, estaba infringiendo en cierta forma una ley física, ¿verdad? Porque las características del agua solamente indicaban que el que pisara el agua, ¿qué sucede? Aparte de mojarse, se hunde. Algunos nos hundimos más rápido que otros, pero se hunde, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús pasa por las aguas, solamente estaba mostrando que el reino de Dios es muy distinto a lo como nosotros pensamos, ¿verdad? En el reino de Dios, Él puede hacer que un muerto de días se levante sin ningún problema, ¿verdad? Y pedirle que le den agua. Y listo, ¿verdad? Y no pasó nada. El reino de Dios es algo en donde es completamente opuesto a lo que nosotros creemos. El servicio a Dios es algo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con este acto de humildad, con este acto de servicio. Esta es la base, ¿verdad?, del servicio. Muchas veces vamos a ver por ahí, van a usar la imagen de una mano lavando un pie, ¿verdad?, para hablar del servicio, en referencia justamente a lo que acabamos de leer. El acto tan hermoso de Jesús, lavando los pies asquerosos, malolientes, ¿verdad?, de sus discípulos. Esto es un acto tremendo, ¿verdad?, que debemos nosotros aprender. Entonces, en el reino de Dios, el Rey de Reyes, Jesús, deja su trono de gloria para tomar forma humana y humilde. Permite ser perseguido, porque lo permitió. ¿Pudo el Señor haberse librado? ¿Verdad? Con una mirada pudo haber dejado sin vida, solamente con una dulce mirada, a aquellos que lo azotaban. Sin embargo, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudiendo haber pedido a los ángeles que vinieran y le protegieran, o sea, ni siquiera haberse él defendido. Sin embargo, vemos un acto de servicio, ¿verdad? Un servicio que es incondicional. Incondicional. Yo pienso que en ningún momento pasó por la mente de Jesús en camino a la cruz dejar eso, dejar de... Usted a lo mejor alguna vez ha hecho algo que... ha ido al dentista, mire un ejemplo. ¿Alguna vez? ¿Sí? Y a usted le duele, ¿verdad? Y cuando está en el dentista a veces es más cobarde usted. Y está ahí sentado y dice, ay, ¿por qué no vine? Mejor me hubiese quedado en la casa, ¿verdad? O esto que me están haciendo es tan incómodo, sé que es para un beneficio, pero
¿por qué mejor no me quedaba en casa? Jesús en ningún momento dudó, porque él sabía que iba a morir y de la peor forma, en ningún momento dudó en devolverse. Y lo vivió firmemente, ¿sabes por qué? Por amor a nosotros, porque era necesario, porque no había nadie más en este planeta que pudiera reconciliarnos con Dios el Padre. Tú y yo no podíamos hacerlo. Por eso la salvación es por fe y no es por obras, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer o dar para Dios que nos pueda dar una salvación tan grande. Entonces, debemos pensar nosotros en el ministerio público de Jesús. ¿Qué significa ministerio? Servicio, ¿verdad? Tú tienes que pensar cada día todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Por ti al venir a esta tierra. Desde un pesebre humilde, ¿verdad? Que lo recordamos nosotros con tanto bonito el pesebre, ¿verdad? Y lo ponemos, lo adornamos en la Navidad. Y hoy qué lindo, ¿verdad? Y hay olor a pan de Pascua, ¿verdad? Ah, qué rico, ¿verdad? Los villancicos, todo. Pero detrás de eso hubo también un padecimiento, ¿verdad? Imagínense una mujer embarazada a punto de dar a luz arriba de un burro, ¿verdad? No teniendo un lugar donde llegar. Usted y yo probablemente eh, teníamos todo programado, ¿verdad? Cuando nuestros hijos iban a nacer, ¿verdad? Sabíamos dónde teníamos que ir, el papelito que mostrar y el equipo médico iba en camino, ¿verdad? Al rescate y ahí estaba la mujer, ¿verdad? Dando a luz. Bueno, alguna tal vez dio a luz en su casa y bueno, pero el no tener un lugar donde dar a luz, ¿verdad? Con contracciones, con trabajo de parto, ¿cómo creen ustedes, hermanas, que han experimentado esto? ¿Cómo será? ¿Se imaginan la desesperación que debe haber, que existió el dolor también en María, ¿verdad? Y tener que ir a un pesebre, ¿verdad? Una pesebrera, un lugar maloliente, porque nosotros vemos en el pesebre el burrito, la vaquita echada, ¿verdad? Pero eso también tiene un mal olor, ¿verdad? Entonces, en todo ese contexto, ¿verdad? Nace Jesús enseñándonos algo, ¿verdad? El servicio sin condiciones, el servicio sin exigencias a nada, ¿verdad? Y hoy día queremos servir a Dios, pero yo predico si es que hay un buen sonido, si hay una buena iluminación, ¿verdad? Quiero un agua del manantial de no sé dónde, ¿verdad? Y etcétera, 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 y ¿verdad? Y queremos servir al Señor. No, yo sirvo al Señor siempre y cuando vamos a predicar en un lugar donde existan vereditas suavecitas, ¿verdad? Que no haga tanto calor, tanto. Pero el Señor no tuvo ninguno de esos problemas, ¿verdad? Nos enseñó el mismo dueño de todo, el Señor, el Rey del universo, ¿verdad? No estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de Dios mismo, no poniendo su mirada en nada material. Hubiese sido muy fácil para Dios haber hecho que Jesús naciera en un gran imperio, ¿verdad? En un lugar imponente de la alta sociedad, ¿verdad? Y haber ahí traído el Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, lo hace completamente distinta. ¿Se da cuenta usted que el reino de Dios es completamente distinto a lo que cualquiera podría pensar como estrategia? Eso es algo que nos debe dejar pensando. ¿Qué nos muestra entonces esto? Simplemente un profundo y único amor de parte de Dios para nosotros. Dios es un ejemplo de amor puro. Es un ejemplo de amor puro, hermano. A veces la gente dice, ah, claro, Dios es amor, ¿verdad? Y manda los terremotos, y manda esto. Y empiezan a... No se dan cuenta que Dios te está dando la oportunidad de vivir en su reino sin merecerlo, sin tú tener que pagar absolutamente nada. ¿Sabes cuándo la gente va a valorar esto? El día que estemos en el reino de Dios y aquellos que rechazaron esa oportunidad estén en el lugar de tormento eterno, en el infierno, ¿verdad? Ese es el lugar donde dice en todas partes, no hay salida, no hay esperanza, no hay pausa, ¿verdad? Pero Dios te dio toda tu vida para que pudieras escoger ser un hijo de Él. ¿No es eso amor? Sin duda que sí. ¿Por qué nos centramos solamente en el castigo, verdad? En algo que ni siquiera fue creado para nosotros. Cada uno de nosotros voluntariamente decide seguir a Cristo o darle la espalda, ¿verdad? Tú hoy día puedes incluso decidir apostatar de tu fe, producto del engaño de Satanás, y perder tu salvación, porque tú lo decides.
Todo entonces es algo que nos hace reflexionar. Durante esta serie hemos aprendido lo suficiente para comprender ahora bíblicamente lo que significa servir a Dios con, ahora sí lo puede hacer usted con su sonrisa, ¿verdad? Alegría. Porque cuando sonreía yo le veía que usted hacía así, ¿verdad? Se le movían los elásticos de la mascarilla nomás, ¿verdad? Ahí yo sé que estaba riendo. Pero podemos servir a Dios con alegría, ¿verdad? Lo hacemos con alegría. Ahora que tenemos la base bíblica de todo lo que hemos aprendido durante esta serie, ¿verdad? Bastante extensa. Ahora que tenemos toda esta base bíblica, vamos a lo concreto, ¿les parece? Vamos a partir diciendo que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con esta palabra que es del Señor? La fe, ¿se puede ver la fe? Sí, se puede ver a través de las obras, ¿verdad? Por las obras. O sea, yo entiendo que usted entiende, el concepto fe no se puede ver, ¿verdad? Pero la fe sin obras es muerta. O sea, si tu fe, que tú dices creer en el Señor, si eso no se manifiesta en algún área de tu vida, no es nada, ¿verdad? Es solamente una teoría, ¿verdad? No es nada más que eso, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a seguir. Seamos sinceros delante del Señor y yo creo que conteste esta pregunta, pero no me la conteste a mí, ¿verdad? Contéstela usted ahí en su mente, en su corazón. Conéctese consigo mismo. No estamos hablando de meditación. Pero creo que usted sea sincero delante del Señor y podamos contestarle al Señor. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios? ¿Estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos en la fe? ¿Estamos dispuestos a servir incluso a aquellos que hoy no son nuestros hermanos en la fe, pero que probablemente a futuro lo pudiesen ser? Hay una pregunta. ¿Estamos dispuestos realmente a servir a Dios? Voy a dejar una pausa, ¿verdad? Para que los que estamos acá pensemos en estas preguntas y podamos responderla en casa. Usted que está ahí desde su casa, también haga esta pausa, ¿verdad? Y piense, ¿estoy realmente dispuesto, Señor, a servirte en base a lo que hemos aprendido? Pensemos. Bien, no me responda a mí, como le dije, pero ¿cuál fue su respuesta entonces delante del Señor? La Biblia dice que nuestro culto, nuestro servicio a Dios debe ser racional, no de racionarlo, sino que tiene que ver con entender lo que estoy haciendo delante del Señor. Entonces por eso yo les pedía que piense un momentito, ¿verdad? Tómese ese momento para pensar, ¿verdad? ¿Cómo voy a servir al Señor? Tal vez hoy sientes que no tienes las capacidades. Tal vez tienes temor de servir a Dios. Tal vez te da vergüenza, ¿verdad? Como me pasó en alguna oportunidad, ¿verdad? Yo les contaba que de chiquitito le decía a un pastor, el pastor decía, ¿quieres tocar el teclado? Y yo le decía, sí, pastor, pero ¿podría yo tocarlo ahí donde se sentaba mi mamá en la banca? Ahí en la iglesia de las Rejas, los que me conocen van a saber dónde era. Y, y el pastor me decía, no llega el cable, ¿verdad? Pero a veces por vergüenza no queremos tampoco servir al Señor porque tengo una personalidad, tengo una forma, ¿verdad? Y puede ser válido eso, sin duda que sí. O tal vez porque no tengo todos los talentos que hoy día necesito para servir al Señor, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios mira primeramente, ¿qué cosa? Tu corazón, ¿verdad? Dios mira tu corazón. Dios mira tu disposición. Dios mira tu sinceridad al momento de querer servirle. Lo peor que tú puedes hacer para servir a Dios es tratar de venir con tu currículum, ¿verdad? Delante del Señor y tirárselo ahí, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Mírame, Señor, esto hago yo, esto sé hacer, estoy capacitado en los mejores lugares, ¿verdad? Tengo un magíster en no sé qué. Así no es el reino de Dios, ¿verdad? Fíjense que ninguno de los discípulos y los apóstoles del Señor calificaban para ser apóstoles. Hay una predicación del pastor Chuy que habla acerca de esto, ¿verdad? Como una agencia de postulación, como el Laborum, ¿verdad? Donde la gente manda su currículum, ¿verdad? Como una agencia de empleos, ¿verdad? Y ninguno de los que estaban ahí con el Señor calificaban. Sin embargo, había uno que era buen administrador, ¿verdad? De las cosas materiales, ¿verdad?
era comunicativo, era capaz de tener relaciones humanas con otras personas, ¿verdad? Relacionador público. Judas, ¿verdad? Ese calificaba por su currículum. Sin embargo, vemos que en el reino de Dios las cosas son distintas. Hoy día muchas iglesias, muchos cristianos están empecinados, ¿verdad?, en profesionalizar el trabajo de la iglesia. Y creo que está bien preocuparnos de hacer cada día las cosas mejores, ¿verdad? Pero están preocupados de traer los grandes empresarios, ¿verdad?, a las iglesias. Hay congresos para empresarios, ¿verdad? Están preocupados de alcanzar a los políticos, que también necesitan de Jesús sin duda. Están preocupados de llegar a las estrellas, no las que brillan, sino que las estrellas bueno, las que brillan más que las estrellas de arriba del cielo, ¿verdad? Los artistas, ¿verdad? Y por ahí hay ministerios que se han dedicado a predicarle a los artistas, ¿verdad? Y comienzan pensando que en realidad el evangelio se puede segmentar. La Biblia dice en Hechos que ya no existía el rico, el pobre, el griego, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Todos eran uno en el Señor. Entonces que no importa el estatus que tú puedas tener en esta sociedad, delante del Señor somos todos iguales. Entonces, tenemos que nosotros entender que lo que Dios va a mirar en nuestras vidas es nuestro corazón. Y a lo mejor hoy día tú dices, yo no sé en qué podría servir a Dios, ni siquiera me atrevo a pararme en un lugar o nada, ¿verdad? Como me contaban ayer, que una niña de acá decía, me tiemblan las piernas, ¿verdad?, para leer el texto. Y claro, nosotros vemos esas capacidades que podemos tener y decimos, Señor, quiero servirte, pero no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, estás en un muy buen pie, ¿verdad? Ahí está la cosa. Debemos dejar que sea Dios quien te capacite, que Dios te enseñe. Cuando Dios te escoge para servirle, no se fija en las habilidades o en el talento que tú puedes tener. Dios mira primeramente tu corazón, tu disposición, tu sinceridad al momento de querer servirle. Dios mirará qué es lo que te motiva para servir en la obra del Señor. ¿Cuál es tu motivación? Si quieres servir a Dios poniendo tu mirada en Él, o quieres servir a Dios poniendo tu mirada y mirando a ver qué es lo que dicen los demás, esperando el reconocimiento de tus hermanos, de la sociedad, del like en las redes sociales, ¿verdad? Eso está mal, ¿verdad? El Señor le dijo, porque los fariseos hacían todo para que sean vistos, ¿verdad? Y el Señor le dijo, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La aprobación y ser visto por los hombres. Pero lo que nosotros buscamos es que Dios pueda encontrar en nosotros ese verdadero adorador que le está buscando, aquel que le adora en espíritu y en verdad. ¿Se acuerda que hablamos acerca del servicio y hablamos de esta base del espíritu y verdad? Bueno, entonces Dios mirará tu corazón, qué es lo que te motiva para servirle. Tu corazón noble, un corazón noble, será la materia prima que Dios se valerá para hacer de ti un gran hombre, una gran mujer de Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer un hombre que no se los voy a comentar, pero es un hombre muy conocido, cristiano muy conocido, pienso que es uno de los más conocidos a nivel internacional, ¿verdad? Con un ministerio tal vez de años, ¿verdad? Un hombre realmente conocido, ya digámoslo así, ¿verdad? Conocido nada más, muy conocido, demasiado conocido. Cuando tuve la oportunidad de estar con él frente a frente, se veía en él incluso un poco de timidez, así como, ¿verdad? Como un poco abrumado, ¿verdad? Por toda la parafernalia que la gente en este país hacía, ¿verdad? Para, en cierta manera, relacionarse, ¿verdad? Y tuvo un acto de mucha humildad, ¿verdad? Con todos. Aprendió el nombre de las como 50 o más personas que habíamos en ese momento, ¿verdad? Y un hombre ya mayor. Ahora no quiero hablar de este evangelio de este hombre, quiero decirles que muchas veces esos hombres que tú ves de renombre, en realidad no están ni ahí, como decimos en Chile, con las cosas que habitualmente uno pensaría que podrían suceder, ¿verdad?
Entonces hay que dejar que sea Dios el que te mueva, que sea Dios el que te guíe, que sea Dios el que te lleve, pero no tú andas buscando, ¿verdad? Esa oportunidad. Como aquellos artistas que nos escriben cada vez que pueden, ¿verdad? A nuestras redes sociales, a nuestros WhatsApp, mandándonos el currículum, ¿verdad? Soy, a ver, un nombre que no está acá, no sé, Pepito ya, soy Pepito, ¿verdad? Y, y tengo un ministerio, quiero presentarme en sus iglesias, ¿verdad? Y para ministrarles, ¿verdad? Les garantizo milagros, sanidades, ministración, ¿verdad? Por una ofrenda de amor de tantos miles de dólares, ¿verdad? La tiran al tiro de una, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez hoy día sientes que no tienes estas capacidades, pero no te preocupes porque lo que Dios mira hoy día es tu corazón, que estés bien fundamentado en la palabra de Dios para que le puedas servir con alegría. Cuando Dios llama a Moisés al servicio, ¿usted sabe quién fue Moisés? ¿Sí o no? Cuando Dios llama a Moisés al servicio, Moisés tenía tremendas limitaciones, ¿verdad? En su personalidad. Eh, Él no se podía imaginar, ¿verdad?, en su mente lo que Dios estaba demandando, que era sacar a su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto y que Moisés, que había salido huyendo de ahí de Egipto por haber asesinado a un hebreo, tenía un problema contractual ahí para poder volver ahí a la casa donde él vivió por 40 años. Y Dios le estaba dando la misión a ese hombre, el que tal vez menos quería volver, ya llevaba 40 años en el desierto, y le pide y le encomienda un trabajo para servirle. A Dios, primeramente, y al pueblo, porque el pueblo estaba orando a Dios de ser ya librado de todo ese tiempo de esclavitud, que habían sido muchísimos años. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 11, vamos a ver cómo fue la respuesta de Moisés cuando Dios lo llama. Se recuerda que la zarza ardía y no se consumía. Es un arbustito, ¿verdad? Y Dios llama la atención de Moisés. Moisés se acerca, hay un diálogo, ¿verdad?, de parte del Señor. Le dice Dios, quítate la sandalia de tus pies, que el lugar que pisas es santo, ¿verdad? Y Dios comienza a traer el corazón de Moisés, la curiosidad, ¿verdad? Dios lo comienza a llamar, ¿verdad? Y tiene un diálogo Dios, ¿verdad? Le hace esta invitación al servicio, una gran misión, y vamos a ver acá cuál fue la respuesta de Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Ya ni siquiera él se consideraba como parte de los hijos de Israel, siendo que él era un hebreo también. Pero se mira así como tan humilde, vemos una respuesta acá, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Probablemente muchos, cuando reciben alguna invitación de parte de la iglesia para servir o sienten de parte de Dios algún llamado, puede ser que su respuesta sea, bueno, yo siempre lo supe, ¿verdad? En realidad yo fui formado, ¿verdad?, para esto y empieza a salir el espinita del happening que lleva por dentro, ¿verdad? Así como bondad, oh, no sé qué, ¿verdad? Pero veamos la respuesta de Moisés. ¿Quién soy yo? Ni siquiera sabía quién soy yo. Completamente, él estaba en el desierto, ¿verdad? Él estaba feliz en su vida en el desierto. ¿Usted estaría feliz en el desierto? Bueno, acá Moisés estaba feliz, había tenido 40 años de todo el reino de Egipto a su disposición y ahora estaba 40 años en el desierto, ¿verdad? Había conocido a una mujer que era la mujer de su vida. ¿Cómo se llamaba? Ahí, tarea. Entonces, Dios lo llama. ¿Y quién soy yo? Es la respuesta de Moisés. Y Jesús y Dios le responde a Moisés. Ni siquiera, mira, Dios ni siquiera considera estas cosas, no se pone a discutir Dios. Mira, Moisés, lo que pasa es que yo me he fijado que tú en realidad siempre me orás y siempre eres buena persona. No, el Señor lo mira, guardó silencio y dice, ve, no, guarda tus palabras, ve
porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. O sea, hay una confirmación, ¿verdad? Tienes que pedirle a Dios que confirme tu llamado. Y esta será la señal que yo te daré, que yo te he enviado. Ahí sí. Ve que uno me cuesta leer a mí. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y ahí, recuerden que todavía ellos no tenían la ley. No había pasado nada de esto, ¿verdad? Todavía no pasaba nada. Entonces, lo que Dios le está diciendo es, ya anda, yo te voy a enseñar, ¿verdad? La respuesta de Moisés, ¿quién soy yo?, lo calificaba para esta gran misión. Aprendamos de eso, ¿verdad? Y que no sea una frase cliché, porque a veces se escucha gente que dicen, hermano, me llegó la palabra que usted compartió o el canto que usted hizo al Señor. Bueno, humildemente, hermano, para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Bueno, sí. Le firmo su disco. Para la honra y gloria. Para la honra y gloria. Así, es como una frase cliché. Para la honra, ¿verdad? Pero en realidad quiero la gloria. Y en serio, hermano, ¿qué parte es la que más le gustó? ¿Qué parte le gustó? Esa armonía bonita, ¿verdad? No sé, yo me preparaba, no supiera todo lo que he orado yo al Señor, pero Dios, mire, yo antes era un gusano, ¿verdad? Y empieza, no era nada. Y Dios hizo mire lo que ha hecho Dios. Aleluya, hermano, me emociono de ver. Y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Egocentrismo, ¿verdad? Egocentrismo. Y qué tremendo, ¿no? La lucha que vamos a tener. Es una lucha que todos vamos a experimentar. Todos vamos a experimentar, ¿verdad? Yo cuando las primeras veces predicaba siempre estaba esperando que mi esposa me dijera algo, ¿verdad? Así como si estuvo bien, si estuvo mal, y no me decía nada. Nada. Yo decía, ay, qué terrible, yo tanto me esfuerzo, ¿verdad? No me da ni las gracias. Y un día ya no aguanté y le pregunté. Y me dijo, no, es que habláis como metralleta, no se te entiende nada. Me empezó a decir una cantidad. Calla, Satanás. Le dije. No destruirás mi ministerio, ¿verdad? Y claro, yo era como metralleta. No hacía ni una pausa, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando sirvas a Dios no esperes nada, no esperes que nadie te dé las gracias, que nadie, nada, porque vas a dañar tu corazón, porque la gente en general no es agradecida, ¿verdad? Entonces sirve al Señor sin esperar nada. Créeme que Jesús cuando sirvió en la cruz, no estaba esperando un aplauso para Jesús que está en la cruz, hará todo, nada, ¿verdad? Y Jesús ahí, nada, Jesús estaba en la cruz, cumpliendo su adoración delante del Padre, porque era necesario. Entonces, cuando tú sirvas a Dios, no esperes nada. Porque cuando la gente comienza a servir a Dios, esperando el reconocimiento, la retribución de otros, vas a tener un problema en tu corazón. Te vas a encontrar con dolores, ¿verdad? Y a veces sucede eso, ¿verdad? Es algo que luchamos, ¿verdad? Y preparamos toda la iglesia y el mensaje, estudiamos, ¿verdad? Y ha pasado que a veces no viene nadie. Y cuando esto no lo entendemos, se daña el corazón, ¿verdad? Y uno empieza como, pero Señor, ¿por qué? Y parece que el Señor en realidad quería tratar con uno, ¿verdad? Entonces, cuando sirvas al Señor, no esperes nada. No esperes nada. Ni siquiera Dios tiene la obligación de retribuirte porque ya bastante tenemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya es mucho, pues ya nos dio la salvación, al tiro de una, ¿verdad? Ya estamos endeudados. Entonces la respuesta de Moisés lo calificó para esta gran comisión. ¿Quién soy yo? Dios miró el corazón de Moisés y a pesar de muchas cosas, se agradó y lo llama a que le sirva. Si usted sigue leyendo los siguientes versículos, pero no lo lea ahora, se va a dar cuenta que a partir de ahí Dios comienza a trabajar con Moisés para que lo conozca. Se le revela, le empieza a enseñar, ahí está lo de la mano, muéstrala, vas a hacer esto, ¿verdad? Dios comienza a enseñarle a partir de ese corazón medio complicado porque no sabía cómo lo iba a hacer. ¿Y quién les digo? ¿Qué le digo que me envió, verdad? Y la respuesta era como, yo soy, te envía, ¿verdad? Listo, ¿verdad?
y la obediencia. Las misiones de Dios, hermanos, son difíciles. Cuando Dios te envía a hacer algo, nunca va a ser fácil. Yo me recuerdo muchas veces que tuvimos que ir a visitar lugares, ¿verdad? En donde íbamos a visitar un hogar, por ejemplo, que necesitaban ministración, decían. Y gente que uno no conocía, que por ahí los hermanos nos hacían estos nexos y no nos acompañaban, ¿verdad? Y llegábamos y, ¡aló! Ya, y estaban discutiendo, ¿verdad? Ahí en la casa. Y digo, ¡ay, Señor, por qué habré venido, ¿verdad? ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? Hola, soy el pastor. Ah, ¿qué pastor? Le digo, no, es que yo le dije, y así, ¿ah? Y de repente la esposa de esa casa pidió que fuéramos y no le contó, y nosotros ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Un baile, tarara. Situaciones difíciles. Y, y que terminaron muy bien. Se separaron. Terminaron muy bien, ¿verdad? Dios ahí les habló a sus corazones, ¿verdad? Pero había un miedo y uno a veces dice, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué digo aquí? ¿Verdad? Y ahí viene la gracia del Señor, ¿verdad? La revelación del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor a tu boca. Entonces, el trabajo que Dios va a encomendar a nuestra vida nunca va a ser fácil, hermano. Siempre va a ser de una gran responsabilidad, porque las misiones del Señor son tremendas, ¿verdad? Porque tienen que ver con el rescate de aquel que está perdido. Por lo tanto, va a haber una guerra espiritual, ¿verdad? Muchas veces fuimos con mi esposa a predicarle a gente a sus casas después ya que nos dejaban entrar. Siéntense, venía luego la Segunda Guerra de que, ¡aló! Venía la vecina que no, era que justo quería venir, hace como 3 años que estoy queriendo venir, ¿verdad? Ya fuera la vecina, ¿verdad? Rin, 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 teléfono, teléfono, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Y aprendimos después de decirle, ¿sabe qué? Mira, aproveche de pagar el teléfono. Después le decimos, ahora mire su teléfono. 1000 llamadas perdidas tenía, ¿verdad? Por lo mismo, porque sabemos que hay una lucha espiritual cuando Dios te envía en una misión. Pero Dios siempre va a estar contigo, hermanos. Siempre va a estar contigo. Cuando vamos en el propósito del Señor a servirlo, Dios va a abrir las puertas si son necesarias. Y eso va a ser así. Siempre les he contado aquella vez que yo no quería ir a ver a ese tío, ¿verdad? De hermano de mi mamá, que ya había tenido un proceso en donde comenzó a botar sangre por todas partes, ¿verdad? Y él estaba en un hospital y nos dijeron, cuando eso suceda, se van a despedir del tío, ¿verdad? Los familiares, qué sé yo. Y llamaron por teléfono aquella mañana, ¿verdad? Y se pasó lo que tenía que pasar. Toda la familia se fue a ese lugar donde estaba ese tío inconsciente y finalmente a despedirse, ¿verdad? Y hacer los trámites para qué cosa, cree usted? Para el sepelio. Estaba todo listo, así nos decían. Decían, no, ya tenemos todo listo, está todo cotizado, está todo listo, ¿verdad? Y yo no quería ir a ese lugar, no me gusta mucho, ¿verdad? Yo no era pastor todavía y mi mamá quería ir y yo la tenía que acompañar, ¿verdad? Como hijo mayor. Sin embargo, me hice el loco, pasó el horario de la visita y ya no dije, ya, me libré, ¿verdad? Mire qué malo uno, ¿ah? Y mi mamá, que es muy insistente, dijo, no, yo tengo que ir a hablarle a mi hermano porque tiene que conocer del Señor. Yo le dije, mamá, pero ya tú sabes que esos lugares, la posta central, es muy difícil poder entrar porque te dejan entrar, era da uno con un papelito, era así como una cosa rara, así, ¿no? Entonces, y yo tengo que trabajar mucho y mi mamá me dijo, pero ¿a qué hora te desocupas? Y le dije, como a las 9 de la noche, no sé, como a las 8. Yo trabajaba por ahí cerca. Y mi mamá tenía mucha fe, entonces al final, finalmente no me vi como medio acorralado, ¿verdad? Y la verdad que fuimos, ¿verdad? Fuimos después, nos juntamos y fuimos, ya de noche era. Y, pero comencé a sentir durante ese día la mirada del Señor. O sea, que usted ha sentido la mirada del Señor hace como, y yo ahí haciendo mis cosas, ¿verdad? Y la mirada del Señor, ¿verdad? Entonces comencé a entender que habían propósitos de parte del Señor, misiones de parte del Señor, y yo ya había dado todo por perdido porque ya se iba a morir. Y estaba en un lugar donde no podíamos entrar.
Pero cuando llegamos a ese lugar, mi mamá tenía mucha fe, creo, ¿verdad? Y, y nos paramos frente a ese edificio, el antiguo hospital, la posta central, y cómo entramos. Ni siquiera sabíamos dónde estaba, porque él estaba en un lugar de alto cuidado. ¿Y sabes lo que sucedió en resumen? Ya se los conté alguna vez. Comenzamos a caminar. ¿Cuántos guardias había en la entrada? Tú estabas, no sé, 20. Era como el día del guardia, estaban todos los guardias en una entradita así, ¿verdad? Para poder pasar. Estaban todos. Y yo le dije a mi mamá, no, mira, no vamos a poder pasar, ¿verdad? Y de repente comienzo a sentir ya la mirada del Señor, pero esta vez ya más enérgica, ¿verdad? Entonces le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Mira, tómate mi brazo y avanza y no mires, no saludes a nadie, no mires a nadie. Y empezamos a avanzar así. Mi mamá, ¿verdad? ¿Sabe lo que sucedió? Era como que no nos veían los guardias. Y los guardias se hicieron, estaban así como, no, yo, era como una reunión de guardias, estaban todos ahí, ¿verdad? Y mientras nosotros caminábamos así, se abrieron mientras seguían, y seguían conversando y se abrieron y nosotros pasamos, ¿verdad? Y mi mamá decía, ay, gracias, gracias. Y llegamos a los ascensores, no sabíamos dónde era. ¿Y sabe lo que sucedió? Se abrieron los ascensores. Así. ¡Uf! Y nosotros nos miramos con mi mamá y le digo, súbete. Y nos subimos, pero no sabíamos dónde era el piso. ¿Y sabe lo que sucedió? Se cerró el ascensor. Y después de eso, ¿sabe lo que pasó? Subió el ascensor, ¿verdad? Y se abrió el ascensor en un piso donde no había nada, estaba todo oscuro. Y llegamos y yo le dije a mi mamá, bueno, esto ya, el Señor parece, bajémonos, ¿verdad? Nos bajamos y quedamos mirando dos ascensores, o sea, dos pasillos. Había un pasillo para allá y uno para allá. Eran las únicas opciones. Y no sabíamos dónde era, ¿verdad? Entonces le dije a mi mamá, bueno, siempre el Señor dice que a la derecha. Vamos a la derecha, ¿verdad? Y nos metimos por el pasillo a la derecha y empezamos a mirar, ¿verdad? Mirar, mirar. Un silencio porque era un lugar de cuidado, ¿verdad? Intensivo, no sé, algo así. Y no había nada a esa hora, estaba todo el mundo, era un silencio. Y de pronto mi mamá ve a ese tío, ¿verdad? En esa camilla, inflado así, él estaba muy mal, ¿verdad? Y ¿sabe lo que sucedió? Fue que cuando llegamos a la sala, ahora era el día del médico, porque estaban todos los doctores, parece, de la posta dentro de esa sala, ¿verdad? Lleno, lleno, así, lleno, ¿no? O sea, posibilidad de nosotros meternos ahí era imposible, ¿verdad? Y yo le dije, mamá, quedémonos quietos. Mira, el Señor ya nos llevó, y ahí había un poco más de fe, ¿verdad? Y nos quedamos quietos a la salida Y en cosa de un minuto, no más que eso, salen todos los médicos, y era como que no nos veían. Era como que no nos veían. Y era para preguntarnos, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Verdad? Es lo primero que te preguntan en un hospital. Pero ¿sabes lo que sucedió? Que no nos preguntaron nada y se fueron. Y nosotros, gracias, Señor, ¿verdad? Y vamos a entrar y el tío estaba ahí, ¿verdad? Yo no sé cómo mi mamá lo reconoció. Y cuando vamos a entrar, aparece una enfermera. Esas de posta, esa enfermera que está enojada, ¿verdad? Que le tocó un turno de noche y estaba enojada, ¿verdad? Y una mujer sale así, ¿verdad? Y nos dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes no deberían estar acá. Y nosotros le decimos, es que ella es mi hermano, le decimos mamá, y él está muy mal. No podía como decir mucho de lo que, pero nos echaba, ¿verdad? Tenía como un odio, así una cosa tremenda. Y en ese momento, ¿verdad? Yo, les soy sincero, dije, ya, aquí nos tenemos que ir, ya, bueno, gracias Señor, muy bonito lo del ascensor, lo de los guardias, todo, pero ya la fe comienza a flaquear. Pero en el mismo momento Dios nos fortalece, ¿verdad? Y yo no sé de dónde, porque créame que mi personalidad era muy limitada a la que hoy día tengo, tal vez, pero de alguna forma le dije a esa mujer, ¿sabes qué? Nosotros venimos a traerle un mensaje a este hombre porque se va a morir y tenemos que hablar. Así que tú no nos vas a dejar, tú nos vas a dejar entrar, le digo. Y la señora me queda mirando, ¿verdad? Y era como que le hubiesen dado una orden, no sé de dónde, porque dice, yo no he visto nada, tienes unos minutos, 3 minutos, 5 minutos, no sé, algo así, pasen. Y es como que le hubiesen mandado a un rincón y se puso a hacer pelotas de algodón, así, o sea, ¿en serio? Y nosotros entramos, ¿verdad? Mi tío estaba muy mal y mi mamá toca a su hermano y él abre los ojos y la reconoce.
que tuvo un momento de mucha lucidez. Su vientre era así, hermanos, así, una cosa tremenda. Y teníamos minutos, ¿verdad? Porque en cualquier momento la enfermera ya... Entonces le hablamos del Señor, él se arrepintió, ¿verdad? Fue una cosa, nunca habíamos presentado el Evangelio tan rápido, ¿verdad? Y de pronto comienzo a sentir la presencia del Señor en ese momento, ¿verdad? Y le conté las historias de Jesús cuando hacía los milagros y Jesús le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él dice, quiero, y llorando, ¿verdad? Dice, quiero que Dios me levante, ¿verdad? Nos pidió algo así como, era como, y no quiero otra cosa, ¿verdad? Porque era difícil el momento, ¿verdad? No era difícil, ¿verdad? Y comenzamos a orar por él rápidamente y sentíamos como fuego, literalmente, pusimos nuestras manos sobre su estómago, ¿verdad? Y sentíamos como fuego y él también decía que sentía así como mucho calor, ¿verdad? Y oramos con fe, ¿verdad? Y nos fuimos. Al día siguiente llaman que estaba recuperando, al otro día que estaba muy bien, al otro día que lo mandaron para su casa y no se murió. Y créanme que nosotros estábamos impactados cómo es que Dios puede romper cualquier ley que pueda suceder en esta tierra. Después de eso nosotros nunca más fuimos, lo vimos y pasaron, no sé, 10 años de eso. Y cuando vendieron una casa que tenía mi abuelito, me llega este tío enfrente después de 10 años. Y él iba a buscar unos muebles en esa casa. Y resulta que el camión se quedó en pana y yo estaba ahí y estaba mi tío. Y nos encontramos frente a frente. Él nunca, a pesar de eso, nunca dio el paso de seguir al Señor. O sea, como que por ahí fue a la iglesia, qué sé yo, pero nunca lo dio. Pero nos quedamos justo ese día enfrente, en una casa sola, sin sillas, sin ni una silla. Él estaba un poquito ya bastante resentido de su salud nuevamente, ¿verdad? Habían pasado bastantes años de lo que había sucedido y estuvimos 3 horas. Y yo dije, ¿de qué le hablo? Le pregunto cómo está mi tía, mis primos. No, vamos a hablar del Señor. 3 horas ahí dándole, ¿verdad?, con la palabra del Señor y él decía, no me interesa, quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar. Y comenzamos a hablar del perdón, empezamos a hablar de cosas que son realmente profundas para él, porque era un hombre con mucho odio en su corazón, amargura, ¿verdad? Y lloraba. ¿Y sabe lo que sucedió? Al poco tiempo se murió. Y se murió con el Señor, probablemente. O sea, yo vi que eso fue genuino lo que él recibió. Ahora, ¿por qué te cuento esto? No lo tenía acá puesto, pero te lo cuento porque cuando Dios te da una misión, Dios se va a encargar de todo lo que sea necesario, aunque para ti sea imposible. Entonces, simplemente disponte a servir al Señor. Eso fue una tremenda lección para nosotros, hermanos, de lo maravilloso de lo que el Señor hizo, pero fue una tremenda lección que Dios hizo y que finalmente ese hombre malo ante la sociedad probablemente esté hoy día en el reino del Señor por una mujer que oraba por ese hombre, ¿verdad? Entonces es tremendo como la promesa del Señor llega en cualquier momento. Y así ha sido, ¿verdad? Así ha sido en distintas situaciones. Entonces, la respuesta de Moisés lo calificó, ¿verdad? Si tienes un corazón humilde y servicial delante del Señor sin condiciones, Dios derramará sobre tu vida toda la bendición y toda la capacidad necesaria para que tú le sirvas. No se trata de ti, se trata del Señor. Y Dios será el que pone palabras en tu boca y pone la autoridad. El otro día hablaba con una hermana acá y me decía, yo no sé cómo me salían las palabras, ¿verdad? Y ahí estaba yo con mi amiga, ¿verdad? Y la hablaba, ¿verdad? Y era como que me salía, ¿verdad? Me salía el texto, me salía todo, ¿verdad? Y claro, es Dios el que va a poner palabra de lo que tú has buscado, por supuesto, ¿verdad? Dios no te va a poner el Salmo 158, ¿verdad? Te va a poner lo que tú has estudiado, el Señor va a ponerlo con el Espíritu Santo y te va a dar esa autoridad para que tú lo compartas, pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesto a servir. Aunque a veces no te guste eso, tienes que hacerlo. Si no, pregúntale a uno que tenía que ir a predicar a Nínive. ¿Te recuerdas quién era? Jonás. No es muy bonito estar en el estómago de un pez. ¿No cree usted que iba sentado así como en primera clase dentro de la bahía del pez, verdad?
lleno de todo el vómito, ¿verdad? Estaba ahí, guácala. Bueno, Dios estuvo tratando con Moisés 40 años, ¿verdad? Luego estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Y luego 40 años con el pueblo nuevamente en el desierto, llevándolo, ¿verdad? Una travesía que pudo haber durado semanas, finalmente demora 40 años. Dios puede usar tu vida para llevar a aquel que está cautivo a la libertad en Cristo. No cierres tu boca. Sé como esas mujeres o discípulos que decían, no puedo callar lo que he visto y oído. No puedo quedarme callado. He conocido gente que no abrió su boca y la persona murió. Y lo han lamentado toda su vida por no haber compartido algo tan hermoso, ¿verdad? Pero somos re buenos para compartir la dieta de la luna, ¿verdad? La de la leche de no sé qué, la oferta que está en el Cyber Day, ¿verdad? Y no sé cuánto, pero comparte de Jesús, ¿verdad? Desespérate por compartir de Jesús. ¿Cuánta gente necesita al Señor que está a tu alrededor? Otro hombre llamado por parte del Señor fue Pedro, el apóstol, ¿verdad? Otro gran personaje que no calificaba para ser parte del apóstol. ¿Tú te imaginas a un pescador? ¿Sabes lo que es un pescador, no? Es un hombre humilde, tosco, sin ninguna educación. Pescador. No calificaba para escribir la Biblia. ¿Has pensado en eso? Un pescador humilde, escribiendo primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, ¿verdad? Y ahí estaba. Un hombre sin educación, tosco, indisciplinado, impulsivo, caprichoso, agresivo, apasionadamente emocional, ¿verdad? Peor que curado. Mirado en menos en la sociedad. Y a este Pedro, con estas características, Dios lo llamó. Cuando Dios lo llama y pone su mirada en Pedro, Pedro era así. Después tuvo un cambio en su vida, sin duda que sí. No es el mismo Pedro de los evangelios al que escribe las cartas. Pero en la condición peor, Dios lo llama. Porque Dios quiere hacer de él una nueva criatura. Entonces el llamado de Dios en tu vida podría estar incluso en el peor momento de tu vida, para que tú puedas entender de dónde fue que te sacó Dios. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombre. Entonces, dejando al instante las redes, ¿qué lo que eran? No eran las redes sociales, ¿ah? Eran las redes, la de pa' pescar, ¿verdad? Lleno de, a lo mejor, unas escamas por acá, malolientes, ¿verdad? Dejaron eso. Y entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes. No, remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los descalificados de la sociedad siendo llamados por Jesús. Probablemente los fariseos calificaban en currículum. Estrictos observantes de la ley. Estrictos, ¿sabe lo que es estricto? Se la sabían de memoria. No se les pasaba una. Pero Dios pone su mirada en estos hombres toscos. Hasta combos se ofrecían ahí, ¿verdad? Recuerde que ya estando en el ministerio, por ahí Pedro saca un machete y le corta la oreja. Y Pedro juraba que le estaba haciendo de oro. ¿Cómo estuvo el Señor? Ay, Pedro, Dios mío, el Señor tomando la oreja, ¿verdad? Menos mal que estaba el Señor, ¿verdad? Me pasa a mí que ustedes hacen eso y yo llamo a los carabineros, vengan a buscarle, ¿verdad? Yo no puedo pegar orejas, por mano. Pero vemos a Jesús considerando todo aquello. Esto te debería animar a servir a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor tú decías, no, pero si yo, mira, Dios mira tu corazón.
El trabajo en la obra del Señor es mucho, la necesidad que existe es mucha y son muchas las personas que necesitan conocer del Señor y fíjate que tú y yo podemos ser parte del pueblo que sirve a Dios. Es un privilegio servir a Dios, hermanos. Es un privilegio. De las tribus, no todas servían a Dios. Unas cumplían con la ordenanza y otras simplemente servían completamente al Señor. ¿Cuál quieres ser tú? ¿El que sirve o el que cumple nomás la ordenanza? Una gran pregunta, ¿verdad? Mateo capítulo 9, 37 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la miel no es la miel, es la mies, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros, ¿a dónde? A su mies. Leamos esto mismo en la TLA, la traducción al lenguaje actual dice, Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. O sea, la mies son las personas que necesitan entrar al reino. Pero son muy pocos los discípulos para anunciar las buenas noticias, los obreros, ¿verdad? Por eso pídanle a Dios, ¿verdad? Que es el Señor de la mies, pídanle a Dios que envíe más discípulos, obreros, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Dios es quien te va a enviar a llevar esa buena noticia. Y tú debes ser obediente, ¿verdad? Para que no te pase lo que me pasó a mí, con mi mamá, ¿verdad? Que el Señor nos tapó la boca. Después salimos súper cristianos, ¿verdad? Ahí no, era así como, ¿verdad? Y ahí cuando salimos nos echaron, ¿verdad? ¡Fuera! ¿Qué hacen en el hospital? Hasta ahí nos llegó, ¿verdad? Pero cuando tú obedeces, Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Mi constante oración como pastor es que Dios envíe hermanos de buen corazón con esa necesidad de servir al Señor con sus vidas. Por eso también estamos haciendo esta serie, ¿verdad? Que nos fundamenta en el servicio a Dios con alegría. La necesidad de Dios en las multitudes es tremenda. Esa gente de afuera necesita a Dios, necesitan a Jesús. Sin embargo, van a ser muy pocos los que van a llegar a los pies del Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay pocos que anuncian esa verdad de parte del Señor. Bueno, la necesidad de esa multitud es tremenda y a pesar que rechazan el mensaje de Dios, en el fondo de sus corazones anhelan llenar ese vacío que hoy tienen. Muchos de tus amigos, muchos de tus amigas, la gente que te rodea, tal vez se burlan de tu fe. Te ponen sobrenombre. Pero sabes que cuando ellos están viviendo situaciones difíciles, anhelan tener la fe que tú tienes y probablemente te llamen en esos momentos, ¿verdad? Como dice el proverbio del perro arrepentido, ¿verdad? Cuando vienen con ese sentir, ¿verdad? El dolor por la enfermedad, por no sé qué, y ahí vienen, ¿verdad? Un poco avergonzados y te dicen, ¿podría orar, Señor? ¿Podrías pedir al Señor? ¿Qué cosa? ¿Puedes orar al Señor por mi petición? Claro, y tú te llenas de alegría, ¿verdad? Pero ellos anhelan en el fondo de su corazón tener esa fe que tú y yo podemos tener hoy día. Lo que pasa es que no quieren dar ese paso de compromiso con el Señor, ¿verdad? Pero de una otra forma, ellos necesitan del Señor. El hombre necesita a Dios en su vida, hasta el más malo. Nos vamos a encontrar con alguna sorpresa en el cielo. Los peores, tal vez ahí en el lecho de su muerte, finalmente reconociendo que Dios era Dios. ¿Y tú qué haces aquí, Adolfo? No estoy diciendo que sea, pero hasta el peor podría rendir su vida delante del Señor, ¿verdad? Tú no sabes, pero toda persona sabe en el fondo de su corazón, por la ley escrita en su corazón, por muy agnóstico y ateo que sea, va a llegar el momento de su muerte y si tiene la instancia, probablemente va a tener que reflexionar de todo lo que alguna vez se le sembró en su corazón. Por eso te vas a encontrar con sorpresas. Y vamos a llegar al cielo ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, te abrazo igual bien.
pero todo ser humano necesita del Señor. Así que no te avergüences, comparte con esa persona lo que tú tienes, ese tesoro tan grande, ¿verdad? Seamos valientes. Dios enviará personas que necesiten de Él en la medida también que nosotros estemos dispuestos. En la medida que estemos dispuestos, ¿verdad? Dios quiere que tengamos un corazón servicial, igual como fue el corazón de Jesús. En Mateo capítulo 20, en el versículo 26 al 28, se lo leo en la traducción al lenguaje actual, dice, pero entre ustedes no deben ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, en esta vez se refiere al reino de Dios, tendrá que servir a los demás. Nuevamente Dios no preocupándose de tu currículum, ¿verdad? Sino que del corazón, servir al otro. Si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Y vemos esto cumplido en Jesús, ¿verdad? El primero, el primogénito de la creación, el digno de toda adoración, siendo prácticamente un servidor, un esclavo, ¿verdad? De toda la humanidad, humillado hasta la cruz. Yo, el 28 dice, yo el hijo del hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Ese es el propósito en tu vida, hermano. No es mostrar tu ministerio y lo que tú... No, es servir, sin importar. Hay mucha gente que no es cristiana y tiene una actitud tan loable en su corazón, ¿verdad? ¿O no? Gente que incluso tú puedes criticar porque son de otras religiones, pero tienen un corazón tremendo de amor a su prójimo. ¿O no? Ah, pero que son idólatras. Espérate un poquitito. A veces somos más idólatras nosotros, porque ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, ¿verdad? Y tú podrías dar todas las cosas de tu vida, hablar lenguas angelicales, pero si no tienes amor, de nada sirve. ¿Para qué sirve? De nada. Entonces, debemos comprender esto, hermanos. En la obra de Dios podemos servir a Dios de distintas formas, con distintos grados de responsabilidades. Cuando hablo de la obra de Dios, hablamos, la base es la iglesia local. De aquí van a salir todos los ministerios y servicios que tú puedas hacer, ¿verdad? Lo haces en orden. El otro día aquí una hermana querida me decía, pastor, estoy haciendo esto, y amén, ¿verdad? Hágalo, hermana. Y me decía, porque yo quiero estar en orden, ¿verdad? Y está bien eso, ¿verdad? Amén. Así que ahora yo oro por nuestra hermana, ¿verdad? Cuando vaya ahí al campo de batalla, ¿verdad? A predicarle a los hermanos que están enfermitos, estamos orando, ¿verdad? Entonces, podemos servir a Dios y tiene que haber un orden, lo hemos aprendido, ¿verdad? En la obra de Dios debemos servir en distintas formas y tendremos distintos grados de responsabilidades delante del Señor. Un pastor, como es mi caso, no es que yo sea más importante delante de Dios que ustedes como hermanos, pero yo tengo otras responsabilidades delante de Dios de las cuales tendré que dar cuentas, ¿verdad? Responsabilidades que ustedes no darán y que yo sí daré. Y hay responsabilidades que ustedes darán delante de Dios que yo no tendré que dar. Es igual que el matrimonio. Cada uno tiene su propio rol delante de Dios. Para entender entonces mejor el servicio a Dios, lo podemos clasificar de dos formas. Existen algunos ministerios dentro de la obra del Señor que los podemos catalogar como servicios o ministerios espirituales. Pero quiero hacer una pequeña acotación para que usted no se vaya a confundir. Todo lo que hacemos en la iglesia, desde lo más doméstico, tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? Pero podemos clasificar algunos ministerios dentro de la iglesia como ministerios más bien espirituales y otros ministerios que tienen más que nada que ver con algo más técnico, ¿verdad? Algo más logístico, pero también sigue siendo un ministerio, ¿no? Usted está recibiendo la palabra del Señor hoy día, que es algo espiritual,
cómodamente ahí en su silla, bueno, a lo mejor no tan cómodo, pero está sentado, ¿verdad? Y el lugar está limpiecito, ¿verdad? Hay unas florcitas por acá, ¿verdad? Los que están en casa están recibiendo esta transmisión porque hay alguien que está haciendo un trabajo que es técnico, sirviendo a su hermano, ¿verdad? Para que usted y yo podamos recibir algo que finalmente se transforme en algo espiritual, ¿o no? Claro que sí. Entonces podemos clasificar el servicio a Dios, el ministerio, en algo espiritual y algo técnico o logístico. Entonces, en ambos casos, como les decía, termina siendo de carácter espiritual, sin embargo, lo podemos clasificar de esta forma. Hablemos un poquito de los ministerios espirituales dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de obreros del Señor. Ministerios espirituales es el trabajo que una persona cristiana ofrece a Dios en la formación de otros cristianos en su vida espiritual, en la formación. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice, y el mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, ¿sí? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos son? 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de perfeccionar. Subraya esta palabra. Esta es la razón por la cual Dios levantó estos 5 ministerios que son formativos de personas en el tema espiritual. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La finalidad de ellos es perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia del Señor, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que sigamos sirviendo. Recuerde que el ministerio es servir. Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el evangelista, el pastor, el maestro, ¿quién más? El profeta, el apóstol, tiene la misión de perfeccionar, de enseñar la palabra del Señor para que todos crezcamos, ¿verdad? A la medida del varón perfecto. Ahí ese es nuestro blanco, ¿verdad? Y dice el 14, para que no seamos niños fluctuantes. O sea, para que crezcamos, está diciendo, ¿verdad? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para enseñar emplean con astucia, ojo con esto, astucia, las artimañas del error, malas interpretaciones, falsos maestros, falsos pastores, doctrinas heréticas, ¿verdad? Que están por doquier en todas partes, ¿verdad? Y usted va a escuchar allá, escuchaste la última unción de no sé qué y la no sé cuánto, ¿verdad? Y mira lo que estamos haciendo acá y está teniendo resultados, la iglesia está creciendo, pero hay cosas que son un engaño, no tienen un fundamento en el Señor. Entonces los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros tienen esta misión, ¿verdad? De preparar y capacitar con la herramienta de la palabra de Dios al pueblo. Y le enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso está en el Pentateuco, en la ley del Señor, ¿verdad? Le enseñarás mi palabra. Vamos a ver en la historia del cristianismo cómo fue que las Biblias fueron cerradas por siglos. Y hasta hace poco en las iglesias católicas no se podía leer la Biblia porque estaba todo en latín, ¿verdad? Y la gente iba, ¿verdad? Y el sacerdote decía, Habemus turis tonis capus, y la gente, amén, ¿qué dijo? No sé, ¿verdad? Pero amén, ¿verdad? Y así era la cosa, ¿verdad? No es latino, vaya a buscar después, ¿qué es el que habrá que? No tengo idea, ¿verdad? Entonces, esta es la misión de estos 5 ministerios, ¿verdad? Perfeccionar. En el idioma original se utilizó la palabra griega catartizo, ¿verdad? Que significa restaurar. O sea, el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta, restaura, ¿verdad? Reparar también significa la palabra perfeccionar. ¿Usted ha sido reparado, restaurado su vida por medio de la palabra de Dios? Es cosa de hacer un poco de memoria y sin duda que sí, ¿verdad? Conoceréis la verdad, que es la palabra del Señor, y esa verdad os hará
libres. ¿De qué? De todo engaño en sus vidas. Entonces, catartizo, que es la palabra perfeccionar, significa restaurar, reparar, volver al estado que tenía desde un principio. Porque Dios nos creó de manera perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando viene la palabra de Dios por medio de estos ministerios espirituales, un maestro, un pastor, la enseñanza apostólica, no estoy hablando de los apóstoles estos que hay de la prosperidad, ¿verdad? Estoy hablando del ministerio apostólico que sale en la Biblia. Cuando tú lees eso, comienzas a entender el principio de cómo fue que Dios creó las cosas, cómo fue que Dios te creó desde un principio, con un propósito santo. Entonces, ahí es muy importante poder entender esto. El propósito de la iglesia es restaurar, reparar a los que llegan a Cristo por medio de la palabra. Entonces, está el ministerio pastoral, el pastor, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de las multitudes que iban por el camino sin un pastor, ¿verdad? Sin duda que ahí Jesús estaba hablando del buen pastor, que era él, ¿verdad? Sin embargo, la función pastoral es clave también en la dirección de la iglesia del Señor a través de una iglesia local, ¿verdad? A veces yo he conocido agrupaciones de hermanos que, bueno, producto de alguna situación se comienzan a juntar, hacen un grupito y dicen, no tenemos pastor, no tenemos un pastor, ¿verdad? Y de pronto como que alguno quiere ser pastor y el otro no, como que sí, como que no, y como que al final esa iglesia crece completamente confundida, porque no hay alguien que los dirija, ¿verdad? Y a veces hay una falsa humildad en aquellos que no quieren tomar o tal vez no quieren también tomar el mando del Señor, ¿verdad? Entonces, tiene que ser en orden y tiene que existir un pastor en una iglesia local. No puede haber una iglesia si no hay un pastor. En casa de oración hay muchas situaciones como esta, ¿verdad? Hay gente que se conecta en distintos países, ¿verdad? Grupitos de personas a escuchar la palabra, ¿verdad? Pero están orando para que Dios mande un pastor a ese lugar, ¿verdad? Pero tiene que estar ese concepto, ¿verdad? Un cristiano verdadero no puede estar en contra del ministerio pastoral, porque iría en contra de la palabra del Señor. Que hayan falsos, abusadores y todo lo demás, sin duda que sí. No le digo nada por eso. Pero de que está y que Dios lo estableció, está. Que Dios nos ayude. Entonces, cada cristiano debe orar para que el Señor le ponga en un lugar donde el pastor sea temeroso de la palabra de Dios, del Señor, y que ese cristiano sea instruido día a día. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos pastores solo entretienen y distraen a las ovejas. Yo les puedo contar muchos chistes, me sé varios. Los puedo hacer reír y usted se va a ir súper contento a su casa. Hoy que estuvo, pero chistosa la reunión de hoy día, ¿verdad? Pero sin ninguna base bíblica. Si de repente yo le digo algo para que se ría, es como para que despertemos, ¿verdad? O puede sonar chistoso, pero eso nunca va a reemplazar la profundidad de la palabra del Señor. No nos confundamos, ¿verdad? Entonces muchos pastores solamente entretienen a sus ovejas y las están llevando entretenidas al infierno, porque no las están llevando a la palabra del Señor. Quieren mantenerlas sometidas, asustadas, quitarle todo lo que traen, y eso no está bien. El otro día pasábamos con mi esposa por una iglesia y decíamos, esta iglesia siempre está llena. Llena, sí, llena, 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 pero repleta, sí. Y todos los días tienen culto y está llena, ¿verdad? Y mi esposa me decía, sí, pero a veces la gente viene porque hay el pastor puede ser tremendo, ¿verdad? Y los va a castigar si es que no aparecen ese día, ¿verdad? Entonces, uno piensa, ¿verdad? En estas situaciones. Pero eso no es la función de un pastor, ¿verdad? Todo pastor quiere que su iglesia esté llena, pero ¿a costa de qué? Entonces, el ministerio pastoral es una gran responsabilidad, demanda mucho trabajo y dedicación. Existen requisitos que usted puede leer ahí en las cartas de Pablo a Timoteo, ¿verdad? En relación al ministerio pastoral. Son muy exigentes, son muy específicas esos requisitos. Dios nos manda a orar por nuestros pastores. Yo tengo un pastor. ¿Quién cree usted que es mi pastor?
El Señor es mi pastor, ¿verdad? Pero también tenemos un grupo de pastores, ¿verdad? Que nos dirigen, que nos supervisan, ¿verdad? Y están preocupados de nosotros, de pastorearnos, ¿verdad? De corregirnos. Escuchan lo que aquí pasa, ¿verdad? Entonces, debemos vivir bajo esa hermosa forma, ¿verdad? De hacer iglesia, sometidos unos a otros, ¿verdad? Porque si yo estuviera solo hoy día acá, y les hago lo que quiero, ¿verdad? ¡Oro! Y la Solán, tírame oro por arriba, ¿verdad? Vamos a, ¿verdad? Contrato un par de palos blancos para los milagros, ¿verdad? ¿Sabía usted que eso existe? Había un video de una señora ahí en Sudáfrica que prestaba servicio de coja que se sana, porque ella tenía una, no sé si en el brazo o en algo tenía un problema que lo podía meter como para adentro, ¿verdad? Y lo podía sacar para afuera. Entonces pasaba y hasta que la pillaron, ¿verdad? Ahí los falsos maestros, pastores, ¿verdad? Y recibe. Y lo hacían así como, hacía todo su show, así como, aleluya, y toda la gente eufórica, ¿verdad? Después en otra parte, ¿verdad? Como 20 videos tenían de la señora, ¿verdad? Hasta que la pillaron, ¿verdad? Y de eso está lleno, ¿no? Creemos usted que está lleno. Pero el ministerio pastoral verdadero, créanme que existe, ¿verdad? Dentro de la iglesia local encontramos a un pastor principal que puede también estar dirigiendo esa iglesia junto a un grupo de otros pastores, ¿verdad? Dirigiendo, ¿verdad? Em, Existe también un grupo de pastores que pueden ser auxiliares. No existe el copastor, ¿verdad? Esa historia, como ese nombre de copastor, es como, copastor es como medio pastor. No, no existe, ¿verdad? O es pastor o no es pastor, ¿verdad? Pero van a haber pastores que tienen distintas labores, ¿verdad? Puede haber un pastor, por ejemplo, que dirige los matrimonios, un pastor de los jóvenes, un pastor del grupo infantil, ¿verdad? El pastor del grupo de la alabanza, ¿verdad? Porque cada área necesita ser ministrada, ¿verdad? Sobre todo en iglesias muy grandes, ¿verdad? Esperemos que el Señor levante ministros, ¿verdad? Acá. ¿Amén o no? Amén. Heme aquí, Señor, envíalo a él, ¿verdad? No, hermano, envíame a mí, Señor. Ahí te están hablándote. Debemos entonces orar para que Dios levante ministros del Señor. Hebreos capítulo 13, 17. ¿Qué debemos hacer? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar de cuenta, para que lo hagan con alegría, ¿verdad? Porque a veces cuando las hojitas son medio chúcaras, al pastor se nos pasa la alegría, ¿verdad? Nos ponemos la mascarilla mejor, ¿verdad? Entonces, dice, obedezcan, ¿verdad? Hagan caso al consejo pastoral, sobre todo si tiene una base bíblica, si no, ni haga caso, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Y a veces los pastores estamos ahí lamentándonos por situaciones, ¿verdad? Que son difíciles, pero sean obedientes, ¿verdad? Otra labor que hay dentro de la iglesia es el evangelista. Son personas que han... Recuerde que usted, todo esto que estamos hablando, usted puede ser también parte de ello, ¿verdad o no? Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? A ver, Señor. Bueno, evangelistas son personas que han recibido por parte del Espíritu Santo una misión específica para ir y compartir con otros el mensaje de la salvación. Si bien esto que estoy leyendo acá es un mandato para todos los creyentes, la gran comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio, el Evangelio, esta persona dedica su vida, ¿verdad?, para el trabajo de la evangelización, ¿verdad? Destina un tiempo importante para este trabajo, el evangelismo. ¿Será importante el evangelismo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será un ministerio espiritual el evangelismo? ¿Sabe usted que detrás del evangelista tiene que haber un grupo de oración, un grupo de oradores, de hermanos intercediendo ahí, ¿verdad? Porque el evangelista va al campo de batalla, ¿verdad? A llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Y debe estar ahí los hermanos orando. No ahí viendo las puras películas, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Para que ese evangelista sea protegido por el Señor, porque van a haber situaciones difíciles, y a la vez que esa batalla espiritual sea la victoria en el Señor, ¿verdad? Porque es una guerra espiritual. El trabajo del evangelista permite que nuevas obras sean abiertas.
o que nuevos creyentes sean añadidos a una iglesia local. O sea, todo evangelista que ande evangelizando debe llevar esas ovejas ¿dónde? ¿Dónde? A una iglesia. Siempre, a veces se da, por ejemplo, yo como pastor no soy muy evangelista de ir así como a una calle y predicar por mi personalidad, tal vez, mi forma. No voy a tener el mismo impacto que pueda tener otra persona que tenga a lo mejor esa pasión y esa forma de ir y predicarle a otros, ¿verdad? Sin duda que sí. Pero de esto se trata, ¿verdad? Porque se complementa este trabajo dentro de una iglesia local. Entonces, el trabajo del evangelista permite que obras sean abiertas, que nuevos creyentes sean añadidos a la iglesia local para ser formados por los pastores, por los maestros, ¿verdad? De esa iglesia local. Y el evangelista sigue predicando, y sigue mandando almas para el reino, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor esa persona no puede venir a esta iglesia local donde él pertenece, pero la puede enviar a otra, ¿verdad? No hay problema, ¿o sí? No, que tiene que venir a la mía. Yo le evangelizo, pero siempre y cuando se venga para acá. No, pero es que yo vivo en Punta Arenas. Ah, entonces no le puedo predicar. Da lo mismo, ¿verdad? Usted le predica. Pero a alguna parte tiene que llegar esa persona. Ahora, si usted es evangelista y ha predicado y tal vez usted no sabe el destino de esa persona, no se preocupe porque dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz. Así que en alguna parte, si esa semilla fue sembrada y dio fruto, esas ovejas van a escuchar la voz de su buen pastor. Pero hablando de un contexto de iglesia local, debe ser así, ¿verdad? Algunas iglesias mencionadas en el libro de los Hechos son el testimonio, por ejemplo, de un gran evangelista, de Felipe, ¿verdad? Que predicó la palabra del Señor y que fueron abriéndose obras, ¿verdad? Toda iglesia debe tener un corazón misionero. Toda iglesia. Nosotros deberíamos en algún momento tener algún misionero, ¿verdad? Yo a veces he querido mandar a algunos hermanos medios complicados de misioneros a Irak, por ejemplo. Hermana, quiero mandarle a usted que se vaya para allá. Pero sería hermoso, ¿verdad? Que un hermano, ¿verdad? Pudiera ir a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que necesita ese hermano? Aparte de oración, ser sustentado, ¿verdad? Recursos, ¿verdad? Qué hermoso sería que gran parte de nuestros recursos que podemos reunir como iglesia sean también destinados a las misiones. ¿O no? Claro que sí. Entonces, tenemos que orar para que el Señor, a los que les gusta orar, ¿verdad? Oren para que el Señor comience a hablar al corazón. A lo mejor aquí tenemos algún misionero, ¿verdad? Hay algunos misioneros que se quieren ir a Cancún, a la República Dominicana, ¿verdad? Aruba. Pero, bueno, también ahí, ¿verdad? Pero deja que el Señor te guíe. Como iglesia del Señor debemos desarrollar entonces estas actividades de carácter, estos ministerios, ¿verdad? De carácter misionero y orar para que Dios levante hombres y mujeres valientes, dispuestos a dejarlo todo por ir a llevar el mensaje del Señor a otras personas. He conocido hartos misioneros ahí por las redes sociales que van reportando cómo es su día a día, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Llevando la palabra a los lugares que usted menos se imagina. Y ahí están. Necesitan la oración. Hace poquito un hombre, ¿verdad?, había sido secuestrado en Haití, creo que era, ¿no? Un evangelista. Y ahí la iglesia del Señor orando. Hechos capítulo 13, 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Llevar el mensaje. Romanos 10:15, un texto conocido, inicia con una pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. También dice el texto aquí, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Maestros dentro de la iglesia. Necesitamos maestros dentro de la iglesia. Maestro es todo aquel que enseña la palabra de Dios dentro de una iglesia local, ¿verdad? No existen los maestros así como... Tiene que estar todo ligado a la iglesia local. Son hermanos o hermanas que Dios ha capacitado con las habilidades del don de la... Si son maestros, el don de la
de la enseñación, de la enseñanza, ¿verdad? Es decir, que pueden explicar a otros la palabra de Dios y los demás la van a entender. No le entendí nada de lo que me dijo, pero usted es muy... No, ¿verdad? Entonces no califica para eso. Pero cuando hay un ministerio de maestro, es alguien que tiene esa capacidad, ¿verdad? Y que no tiene que ver con el, ¿cómo se llama estos que hacen conferencia? Un conferencista ni un coaching, ¿verdad? Nada que ver porque esos mueven las masas y hablan y capacitan. No. Esto se trata del corazón de Dios hacia el corazón de los creyentes, llevando la palabra del Señor. Eso el mejor comunicador no lo puede hacer. Aquí no se puede parar Antonio Bodanovich a decirle, y bueno, el Evangelio dice que... No, ¿verdad? Podrá ser muy buen comunicador allá, pero no tiene nada que ver con esto aquí en la iglesia. Y el maestro tiene esa característica, ¿verdad? Que ha sido capacitado por Dios y se le ha entregado esa capacidad para enseñarle a la iglesia y que la iglesia pueda ser enseñada. La gente va a entender, ¿verdad? Todo pastor de iglesia local debe tener este ministerio, ¿verdad? No puede existir un pastor de una iglesia que no sepa enseñar la palabra porque va a tener problemas. Los maestros forman, ¿qué cosa? ¿Adherentes de ellos? ¿Seguidores? ¿Fans? No, los maestros forman discípulos de Cristo. Eso es lo que tú vas a formar. Si quieres ser un maestro del Señor, tu función es discípulos de Cristo, no discípulos del pastor. Porque hay veces en que las iglesias, los maestros enseñan, tienen que someterse al pastor, tienen que hacer esto, el pastor, y finalmente toda la enseñanza gira en torno al pastor y la pastora. Y nuestros pastores les gusta el vasito acá, y nuestros pastores, y toda la enseñanza es en relación a los pastores. Entonces, el maestro forma discípulos, seguidores, aprendices, ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? La Biblia es un libro de mucha enseñanza que requiere ser estudiado y para ello se necesita ayuda, hermanos. Todo lo que uno aprende no es porque uno se levantó un día y no, hay gente que te capacita, te enseña, te traza la Biblia y el maestro de la palabra es justamente alguien que lo puede hacer. La Biblia menciona también la existencia de falsos maestros que llegaron a ser muy peligrosos. Lo vamos a ver ahí el 30 ¿de cuándo? ¿De qué mes estamos? ¿De octubre? Ahí vamos a verlo, ¿verdad? Y nos advierte entonces del peligro que estos pueden provocar en la iglesia local, los falsos maestros. Para servir a Dios, siendo maestro de la palabra, no solo es necesario ser un estudioso y conocer la palabra, se requiere la gracia de Dios para enseñarla. Es decir, que los demás te entiendan, pero que reciban una enseñanza espiritual en su corazón. Mira, la Titi eres profesora. Debes tener muchos amigos tuyos que no son cristianos o compañeros de trabajo que podrían hacer una cátedra de enseñanza y explicarnos la historia de la parábola de, no sé, del hijo pródigo. Se la leen, la explican y la entendió. Pero acá hay algo que va mucho más allá, es la enseñanza espiritual, ¿verdad? Entonces, no es solamente una persona que tiene la pedagogía, es la gracia y la autoridad de parte del Señor también para compartir esta palabra. El maestro de la Biblia tiene un profundo anhelo en su corazón que sus hermanos puedan ser instruidos en lo que Dios le ha permitido aprender. O sea, el maestro aprende y dice, qué rico este alimento, quiero compartirlo. Se desespera por querer compartirlo con sus hermanos, por lo que ha aprendido. Un buen maestro del Señor no busca ser visto, ni tampoco busca el reconocimiento de los hombres. En la iglesia local tenemos maestros, ¿verdad?, que deben desarrollarse, por ejemplo, para el Instituto Bíblico. Maestro de los niños. ¿Sabes tú la necesidad que tenemos hoy día como iglesia de maestros para los niños, ¿verdad? Maestros para el grupo de jóvenes, de preadolescentes, ¿verdad? Todo maestro debe aprovechar esa responsabilidad que Dios te pone de estar frente a esos pequeñitos, esos jóvenes, aunque sean 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000. Tú debes aprovechar esa oportunidad que tienes de estar parado frente a esos pequeños, compartiéndoles lo que Dios te ha permitido aprender. Porque esos niños lo van a recordar. Yo en mi corazón recuerdo
las maestras que tuve de la escuela dominical, que se llamaba, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? La dedicación, el amor, el cariño, a veces eran un charchazo, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero había en nosotros y los veíamos que siempre estaban ahí, ¿verdad? Donde fueran un rinconcito, ¿verdad? Ahí enseñando y nosotros inquietos, peleadores, ¿verdad? Y ahí estaba la maestra, ¿verdad? Enseñándonos la palabra del Señor, las historias de la Biblia con algún monito, alguna canción, aunque a lo mejor le daba vergüenza cantar, pero ahí estaban, ¿verdad? Los maestros, las maestras. Los jóvenes, me recuerdo también hermanos que estuvieron a cargo de los grupos de jóvenes, cómo dejaban a lo mejor un día sábado por ir con nosotros, juntarse, llevarnos para allá, para acá, llorar de repente, reírnos, ¿verdad? Ser ministrados por el Señor, llevarnos a un paseo, a un retiro, ¿verdad? Con los jóvenes, trabajaban arduamente. Y yo lo recuerdo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, si tienes el llamado de parte del Señor a servir a Dios en esto, créeme que es una tremenda oportunidad que tiene de parte de Dios para sembrar la palabra. Puede ser el inicio de muchos servicios. Entonces, pastor, evangelista, maestro, es un buen equipo en el Señor, ¿verdad que sí? Se complementan unos con otros. La iglesia local tiene a Cristo por cabeza y el pastor como responsable delante de él. El pastor es el encargado de discipular a los creyentes en su vida diaria, de reprenderlos, de aplicar la disciplina cuando es necesaria. El evangelista va afuera llevando el mensaje del Señor, tirando la semilla al corazón de aquellas personas que tienen esa necesidad de conocer a Dios, ¿verdad? Y estos nuevos creyentes necesitan ser insertados en una iglesia local donde podrán ser pastoreados, discipulados y formados para ser luego enviados ¿a qué? A trabajar. No pueden estar toda la vida ahí con el biberón, ¿verdad? Afuerita, ¿verdad? Recuerde que iglesia significa los llamados a salir fuera. Así que después de aquí usted, fuera, ¿verdad? A compartir lo que usted aprendió. Los testigos de Jehová son muy obedientes en eso. Ellos ahí en su salón, ¿verdad? Ahí la cosa, y después fuera, ¿verdad? Y medio torcido lo que enseñan, pero ahí están, ¿verdad? No están centrados en sus cuatro paredes, ¿verdad? Entonces es fundamental acá el trabajo del maestro de la palabra del Señor, ¿verdad? Que entregará al nuevo creyente esas herramientas necesarias. La enseñanza tiene que ser la base de la iglesia, hermanos. Una iglesia que puro canta y no estudia la palabra del Señor no es una iglesia equilibrada. Una iglesia que puro estudia, el hebreo, el arameo, el no sé qué y no sé cuánto y no adora, es una iglesia desequilibrada. Una iglesia que solamente evangeliza, pero olvida adorar, olvida estudiar, es una iglesia que no está equilibrada en el Señor. Por eso la iglesia tiene que desarrollar todo esto en conjunto, ¿verdad? Adorar a Dios, estudiar la palabra del Señor, evangelizar en conjunto. No podemos catalogarnos como iglesia evangelística, porque todas las iglesias tenemos que evangelizar. Iglesias que estudian la palabra del Señor, no, todos tenemos que hacer eso. Tiene que existir ese complemento, ¿verdad? El ministerio de la alabanza, que es otro ministerio dentro de la iglesia, ya estamos terminando, son hermanos cristianos que han recibido de parte de Dios una habilidad. ¿Sí? ¿En qué cree usted? Una habilidad musical, pues de la alabanza, ¿verdad? De poesía, no, pues, ¿verdad? De la alabanza, de una habilidad musical, un talento, ¿verdad? Del cual dedican y consagran solo a Dios. Estos hermanos destinan tiempo y disposición para servir en la iglesia local, ¿verdad? Cuando se ejecuta la alabanza. Usted sabe que los hermanos que estamos acá dedicamos otro tiempo más, pues, ¿verdad? No es que aquí no, así como, oh, a ver qué nos sale, ¿verdad? De hecho, ahora nos quedamos, ¿sabían ustedes, no? Los de la alabanza, nos quedamos hoy día aquí al ensayo, hasta las 12 más o menos hoy día estamos acá. Entonces, hay que dedicar tiempo para ensayar, ¿verdad? Practicar. Ahí están las hermanas del coro machacándole con la voz, ¿verdad? Y yo ahí grabándole ahí, cómo era la voz y no sé qué. Y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, el ministerio de alabanza debe estar relacionado siempre a una iglesia local. ¿Sabían ustedes? El ministerio de la alabanza tiene que estar siempre relacionado a una iglesia local. Debe estar sujeto a la autoridad pastoral, ¿verdad?
Cuando un ministerio de alabanza no cumple eso, va a tener problemas. Y de esos, hay muchos. Andan por ahí, ¿verdad? Ofreciendo sus servicios de salmista, de no sé qué, no sé cuánto. Y están en rebeldía, ¿verdad? Algunos ni siquiera van a la iglesia. Pero ahí van de iglesia en iglesia, ¿verdad? Haciendo sus cánticos. El ministerio de la alabanza debe estar relacionado entonces a una iglesia local, debe tener un pastor que lo supervise, que lo guíe, ¿verdad? Son muchas las agrupaciones que andan de iglesia en iglesia o de lugar en lugar intentando mostrar su ministerio, pero finalmente buscan más el reconocimiento y fama de servir. Yo se lo digo porque lo conocí, fui parte de eso y le soy sincero. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? Una persona que no tenga habilidades y talentos musicales no puede servir en la alabanza. Oh. Dígale a Dios, ¿verdad? A su llamado ministerio. Si usted es desafinado, si usted no tiene dedos para el piano, no va a poder servir en la alabanza, ¿o no? ¿O sí? Bueno, también Dios hace milagros, ¿verdad? Pero fíjense que la música es algo que viene, ¿verdad? Es difícil que alguien que no lo va a poder. Algunas escuelas de música dicen, no, todos pueden. Yo digo, no pueden todos cantar, ¿verdad? Tiene que tener una base por lo menos, un do, re, mi, fa, sol, por lo menos, ¿verdad? Pero si no tienes esto, no insista, ¿verdad? Si no vas a andar como la que hace entre 5.000 y 8.000 imitaciones, ¿verdad? Haciendo el ridículo en la tele, ¿verdad? Si no tienes las características musicales, no puedes estar en un ministerio de la alabanza, ¿verdad? Así de simple, ¿no? Si no tienes la capacidad para enseñar, porque no todos tienen que tener esa capacidad, no vas a poder estar siendo maestro, ¿verdad? Porque vas a ser una piedra de tropiezo para otros, ¿verdad? Ok. Una persona entonces que no tenga habilidades o talentos musicales no puede servir en este ministerio por más que quiera. Primera de Corintios 12, 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, habla acerca de las características de cada uno de la iglesia, ¿dónde estaría el cuerpo, verdad? No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pie, ¿verdad? Cada uno cumple su función. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿verdad? Unos cantan, otros servirán las cosas acá, ¿verdad? Harán otras cosas, pero cada uno con su tema, ¿verdad? Una forma también de poder servir a Dios, ¿verdad? Es sosteniendo la obra. Eso es algo importante, ¿verdad? En Lucas 8.1, ya le enseñé, pero solamente lo menciono, 8 Lucas no. Estaba pensando en la plata. Mire, dije 8, debe haber sido 20. 20 Lucas. Salió lo que había en mi corazón, ¿ves? Traducción al lenguaje actual. Lucas 8, 1. Dice, bueno, a una aclaración. Lucas, nos reímos, los hermanos de otros países después me escriben y yo tengo que explicarles. Porque acá en Chile a la plata le decimos Lucas, ¿verdad? Es 8 Lucas. Ok, Lucas 8.1. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y sus discípulos. Mire, a alguna de ellas Jesús le había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esa mujer estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes y Antipas. O sea, eran personas que con sus bienes servían a Dios para sostener la obra porque necesitaban ser sostenidos y era mucho el trabajo. Entonces también podemos ministrar a Dios, servir a Dios, sosteniendo la obra como lo hacemos cada semana, ¿verdad? Lo aprendíamos la semana anterior. Y ya finalmente están los ministerios o ministerios de servicio al Señor en áreas técnicas o logísticas, ¿verdad? Dentro de la iglesia local existen un sinfín de necesidades, pero que no son necesariamente de un carácter espiritual, ¿verdad? Porque usted no viene a barrer en el espíritu, ¿verdad? Usted viene con la escoba y lo hace, ¿verdad? Ok, entonces, y estas necesidades deben ser solucionadas y atendidas. En esta área es que muchos hermanos podemos desarrollar también un servicio, ¿verdad? A Dios, que es tan importante como aquellos ministerios que son relacionados con lo espiritual de las personas.
¿Se imagina tener una tremenda alabanza hermosa, ¿verdad? Una palabra profunda que usted dice, wow, ¿verdad? Y una iglesia asquerosamente sucia, usted va al baño y está todo cochino, ¿verdad? Y hasta ahí le llegó toda la bendición. ¿O no? Pero si usted ve que hay unas florcitas, por ejemplo, ¿sabía usted que esto lo puso alguien? ¿Sabía usted que ese florerito lo trajo alguien? ¿Sabe usted que este florerito alguien lo quebró también? Le pasa el aviso para que, por si acaso, lo dejo ahí calladito. Pero Dios, dice, mía es la venganza. Pero yo estoy orando para que Dios no le caiga nada encima. Entonces, en esta área es que muchos podemos desarrollar este ministerio, ¿verdad? Técnico, logístico, ¿verdad? Que pareciera que no es algo espiritual, pero lo es. Entonces, es algo 100% espiritual. Por ejemplo, la construcción de este auditorium es algo físico, ¿verdad? Es algo técnico, pero es espiritual, ¿o no? No es lo mismo escuchar la palabra del Señor bajo un techo que a pleno sol, ¿verdad? Estaría usted todo ahí derramado delante del Señor, ¿verdad? El mantenimiento de este auditorium, ¿verdad? Es un ministerio técnico, ¿verdad? Pero importante, sea parte de eso. El aseo, el ornato de este auditorium, ¿verdad? La administración de este lugar, porque hay que pagar cuentas, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo para, se imagina, llegamos acá, ya todos los hermanos listos, no tenemos luz. No, es que yo no hay nadie que esté preocupado de eso. También hay un trabajo ahí, ¿verdad? El sonido. Sí, 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 sí. ¿Se imagina hablando con acoples? Los hermanos ahí en su casa, ¿verdad? Escuchando esto lleno de... Sería tremendo, ¿verdad? ¿Ha visto cuando teníamos las transmisiones y esto no funcionaba? Y era uno... no, mejor veo el Netflix, ¿verdad? Mejor veo, no sé, cualquier cosa. La doctora Polo, ¿verdad? ¿Qué iba a estar viendo? Es tan importante, ¿verdad? En la multimedia fue un ministerio que tuvimos que levantar, ¿verdad? A sudor y lágrima durante la pandemia. Ustedes supieran todo lo que sufrimos en eso, ¿verdad? Era terrible. Ahí los hermanos solamente los hermanos que estuvimos en eso, sabemos lo que significó, ¿verdad? Para que usted después no se conectara. Por eso tuvimos que tratar el corazón ahí con los hermanos, Señor. Dejamos toda intención de asesinato, ¿verdad? Todo eso delante de tus pies. La informática, tenemos una página web en la iglesia, ¿verdad? Que está siendo visitada, retroalimentada, y eso no sale por oración de usted nomás, por hermano, así como Señor, pone el banner en las redes sociales, no, ¿verdad? Hay alguien que tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? Y que yo no lo sé hacer, pero hay alguien que Dios le dio la capacidad para, y a lo mejor usted ni sabe quién es. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Los sugieres, ¿verdad? Los servidores en general, hoy día tenemos hermanos ahí en la puerta, ¿verdad? Preocupados de todo, ¿verdad? Ahí no entienden cuando les decimos póngase más adelantito, ¿verdad? Porque llegan los hermanos y de repente no hay dónde ponerlos, ¿verdad? Y hoy día les tocó a la Jocelyn con el Johnny, ¿verdad? Estar ahí en la puerta, sirviendo. Esperamos que también usted pueda ser parte de eso, ¿verdad? Para recibir a sus hermanos. La cocina. ¿Sabe usted que nosotros nos vamos a quedar acá y ¿qué hay que hacer? Comer, porque también comemos y no somos puros espirituales, ¿verdad? Vamos a comer ahora y después vamos a ensayar. Pero va a haber alguien que tiene que preocuparse de eso, ¿verdad? ¿Amén o no? Amén. Un hermoso ministerio, ¿verdad? Lo disfrutamos el día sábado cuando tenemos la construcción, ¿verdad? Yo creo que venimos más por la comida que por por esto de la pintura y así. No avanzamos mucho, pero que comemos, ¿verdad? Después la hermana, ya, hermano, vayan, corten la sobremesa, ¿verdad? No, pero hubo un tiempo en que el tema ya se pasaba, los hermanos era así como parecíamos que estábamos en el Hotel Hyatt, de verdad. Con, era un buffet así con carro antipasto. No, una cosa pero tremenda, las comidas que nos daban. Después no podíamos trabajar, ¿verdad? Pero hermoso ese ministerio, ¿verdad? Nosotros veíamos la dedicación de las hermanas ahí. No, espectacular, espectacular. Ya me dio hambre. Bueno, podría haber un grupo de teatro, podría haber un guardatemplo. ¿Sabe lo que es el guardatemplo? Es el que cuida el templo, ¿verdad? Importante labor, ¿no? Bueno, para que se dé ahí con los ladrones, ¿verdad? No, entres.
O se esconda también, puede ser, ¿verdad? Pero guarda templo. La seguridad, algo tan importante. ¿Sabe que nosotros necesitamos desarrollar eso? Porque a veces se nos han metido por ahí el voladito, ¿verdad? El curadito, la gente, y entra, ¿verdad? Y yo aquí estoy adelante y a veces le hago señal porque tiene que estar el de la seguridad ahí, ¿verdad? Poniendo orden para que estemos aquí tranquilos, ¿verdad? Preocuparse que los niños no salgan disparados hacia la calle, cosas tan importantes. Imagínense todos aquí adorando a Dios y de repente atropellaron a un niño. Hasta ahí nos llegó la alegría, ¿o no? Terrible. Entonces, hay cosas que son importantísimas dentro de una iglesia local. Para llegar gente nueva, tenemos que recibirlas, tenemos que hacer tantas cosas. Y un pastor no puede hacer todo, ¿verdad? Así que usted tiene, o sea, no me va a morir luego. Tiene que usted comenzar a ponerse ahí al servicio del Señor, ¿verdad? A servir al Señor. Hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos hacer. ¿Amén? Y ahora sí, póngase de pie despacito para que no le duelan los huesitos. Y vamos a leer este último texto, Salmo 119 completo. No, les voy a leer este texto y ya con esto terminamos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura hacerlo, ¿verdad? Dios nos ha hablado durante esta serie. Hoy día terminamos la serie, ¿verdad? Aquí se acabó, ¿verdad? Ya no hay más enseñanza de esto. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente en algún otro contexto, pero Dios te ha dado la capacidad bíblica, fundamento, para que comprendas lo que es el servicio a Dios. Algo hermoso. Servir a Dios es lo más hermoso. Que cuando tú llegues al último día de tu vida puedas decir, serví a Dios, ¿verdad? Serví al Señor con todas mis fuerzas, me cansé para el Señor, ¿verdad? Porque la gente dice por ahí, dediqué toda mi vida a trabajar y trabajé y no disfruté a mi familia y se lamentan por eso y es triste, ¿verdad? Bueno, que tú no tengas que decir, desperdicié mi vida y nunca serví al Señor, ¿verdad? Porque las fuerzas se acaban. No son las mismas fuerzas hoy día que las de mañana, ¿verdad? Pero con las fuerzas que tú tengas, sirve al Señor hoy día en la posibilidad y en el equilibrio que tú puedas tener, ¿verdad? Porque no te vamos a sobreexigir ni te vamos a llenar de cosas, vamos a tener ese equilibrio, pero sirve al Señor, ¿verdad? Y así como una hermana aquí va a predicarle a los enfermitos, ¿verdad? Comienza a buscar a Dios en qué puedes servirle. Te aseguro que Dios te va a dar una lista, ¿verdad? Y luego ora y elige algo, disponte en tu corazón a hacerlo. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y todo parte dentro de este lugar, ¿verdad? Que es la iglesia local, es el lugar, en nuestro oasis delante del Señor, ¿verdad? Donde podemos hablar de las cosas del Señor, podemos buscarle y de aquí van a surgir muchos ministerios. No sabemos cuántos pastores, evangelistas puedan estar aquí en medio nuestro o allá arriba. Están siendo preparados, ¿verdad? Esos pequeñitos, ¿verdad? Si es que el Señor no ha venido, ¿cómo lo sabemos? Entonces, dispongámonos. ¿Amén? ¿Le parece? Ya. Vamos a orar entonces al Señor, manos a la obra. Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella somos instruidos y corregidos, Señor, para hacer mejor nuestro trabajo a ti, Señor, con la correcta intención, guiados por tu palabra, Señor, llamados por ti, Señor, en el momento que tú quieres, Señor, y viendo, Señor, cómo tú eres quien nos capacita, Señor, que a pesar de nuestros miedos, de nuestra falta de habilidades y conocimiento, tú eres capaz de entregarnos, Señor, todo eso que proviene de ti. Señor, hoy día nos queremos disponer en el corazón a comenzar a buscarte, a comenzar a escuchar, Señor, pero a disponernos en el corazón a servirte. Que esta enseñanza que hemos tenido de sirviendo a Dios con alegría no sea solamente, Señor, una teoría, no sea solamente una enseñanza más en el pasado, sino que sea que nuestra fe esté manifiesta por medio de nuestras obras hacia ti. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das de servicio. Gracias porque en ti podemos entender cómo es que se debe servir en tu reino.
Y gracias, Padre, porque no depende de nosotros, sino que completamente de ti. Bendice, Señor, a cada servidor, a cada hermano que va a disponer también en su vida servirte, aquellos que tú hoy estás hablando en su corazón y que tal vez ni siquiera saben cómo lo quieren hacer, pero hay algo en su corazón que los está moviendo a servirte en algún área. Señor, bendice grandemente esa intención en el corazón y permite, Padre, que sea una realidad en el servicio hacia ti. En el nombre de Jesús, danos vida, danos salud para servirte, Señor, con alegría. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor con alegría. Amén.